Hola, hola, Moni. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que hace parte del bilingüismo y de tener una familia bilingüe. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña historia. Cuando hay una chica que sale de su país llena de sueños, llena de ganas de aventura, de conocer, de todo, llega a un país extranjero en donde hablan otros idiomas, todo es el descubrimiento, todo es hermoso porque todo es nuevo. Y en ese viaje conoce a alguien y tienen una relación hermosa, pasional, les encantan, se gustan, le encanta, a ella le encanta su cultura, al otro también, le encanta que sea exótica, que tenga un acento, todo es maravilloso en ese momento. Y esa pareja decide tener hijos. Claro, ese es el gran momento cumbre de la historia. Claro que puede ser también que se conocieron fuera, ¿no? En otro lugar, en otro O en país, otro que lugar, no viajó, sí, claro, se pero fueron de vacaciones. esos acentos mutuos se atraían, tanto el chico que hablaba inglés hermoso, o francés hermoso, o alemán hermoso, y la chica latina que habla un español y tiene una forma de ser muy agradable para los extranjeros, ¿no? Que es lo que nos trae hoy aquí. Nos caracteriza mucho y les atrae muchísimo en el trato que tenemos, la forma como nos expresamos. Bueno, hay muchas cosas que atraen mucho a los extranjeros, Toda la diferencia cultural. porque entonces esta historia continúa en que este par de personas se encuentran y deciden, o a veces no, pero bueno, digamos que en el mundo ideal deciden tener un hijo, deciden procrear. Y es ahí en donde todo comienza a cambiar, porque sabemos que la maternidad es un cambio completo de la mujer y del hombre también, es un cambio completo en su forma de ver la vida y de vivir. Entonces llegó este bebé y cuando son bebitos todo va bien, porque lo primero que uno les sale todas las palabras en su lengua materna. Que es, pues, en Ujú. español. Entonces, uno no le va a decir cositas bonitas, ni cancioncitas, ni en inglés, ni en alemán, porque es el idioma que nosotras, pues, comimos desde chiquitas. Claro, pero igual ahí hay un tema y es también tener en cuenta que sí hay esa disposición, porque obviamente en este día nos estamos dirigiendo a aquellas mujeres que sí quieren transmitir esta lengua y que se dieron cuenta que sí era necesario y que no era tan fácil como uno creía. Esta historia termina ahí. No, no termina ahí, comienza ahí. Esta historia comienza ahí. Cuando nos vemos confrontadas al hecho de en qué idioma hablamos, cómo hacemos, cómo nos vamos a relacionar con nuestro hijo, porque es que esto, una familia monolingüe, no le pasa por la cabeza, pero nosotras sí, porque entonces decimos, bueno, y entonces, ¿cómo le tengo que hablar? ¿Por qué? Porque todo nuestro entorno social es de otro idioma. Cuando uno comenzó la relación con la pareja de otra cultura en otra lengua, que digamos es lo Ay, sí. que sucede muchas veces cuando somos nosotras las que emigramos, que uno adapta la otra lengua y esa es el lenguaje de comunicación en la pareja. Entonces, cuando hay ese lenguaje que no es el nuestro y nosotras somos las madres, en el momento en el que nos convertimos en madres, absolutamente cambia todo porque pues nuestro lenguaje emocional, como lo decíamos en el capítulo anterior, el lenguaje emocional no pasa por la razón, el lenguaje emocional que es donde uno dice te amo, en donde uno emite sus sentimientos, ese es el lenguaje, no pasa por la razón, no se reflexiona, pasa por las emociones. Entonces, ese lenguaje no se puede expresar en una lengua que no sea tu lengua materna. Tu lengua materna es una. Hay ocasiones de personas que son muy biculturales, que vivieron de pronto a los 5 años, 10 años, Sí. bueno, puede suceder que tengas dos lenguas maternas, pero es muy extraño y puede suceder en niños como los nuestros que tienen 2 lenguajes instalados profundamente, que ya vamos a desarrollarlo para que pueda suceder. Exacto. Entonces, lo primero que tenemos que hablar en ese momento es que nosotras como migrantes, porque entonces vamos a hablar de la mujer migrante, ¿cómo hacemos para validar nuestra cultura? Porque la gran dificultad que vemos es, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo? Yo le voy a hablar solamente en español, pero es que eso no es tan sencillo, porque cuando uno vive en un entorno en donde no se habla en español y solamente ser tú la única bandera y el único faro para poder hablar o transmitir tu lengua es extremadamente complicado, porque nos representa mucha concentración, mucho esfuerzo. El cerebro está hecho para ahorrar energía. Y si Exacto. tú le pones un doble trabajo, entre comillas, sin necesidad, pues el cerebro asume que eso, ¿para qué te vas a esforzar si el niño puede aprender a hablar en otra lengua? ¿Para qué te pones a gastar energía? Y a eso súmele que el otro compañero o el papá del hijo no hable la lengua, entonces súmele ese esfuerzo de tener que traducir
al Señor. Ya llegaremos. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Primero tú, como persona individual, validar tu cultura. Cultura, quien habla de cultura, habla de idioma, habla de costumbres. Para poder integrar una cultura, una de las puertas más importantes es el lenguaje. No se puede entender una cultura si no comprendes nada del idioma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es validar nuestra cultura desde ese punto, ¿no? No tener un orgullo patriótico sin sentido, porque a mí me pasaba mucho eso, porque no, ni siquiera sabía por qué era tan orgullosa. Y lo demostraba de una forma así, como con bandera y como con camiseta. Hace parte del viaje migratorio y de los primeros años, porque tú estás completamente desnuda ante un mundo que no conoces y la única forma en que tú te identificas es con tu nacionalidad. Esa Claro. es una de las formas principales que la identidad se genera, la nacionalidad. Entonces es como tu escudo, como yo no pertenezco aquí porque yo soy de nacionalidad. De allá. Entonces, pero ya cuando llega un hijo, a esto empieza a cobrar otro tipo de sentido. O sea, empieza a tener un sentido más amplio y muchísimo más profundo. Yo hablo de la camiseta y de la bandera, ¿me entiendes? O sea, no es una cuestión de que esté Claro, mal. eso es lo superficial. Exacto, sino que algo realmente, y ahí viene el idioma. Entonces, cuando uno decide y uno dice, listo, yo valido mi cultura, valido mi idioma, le quiero transmitir esto a mis hijos. Y nos vemos confrontados a este momento tan complejo. Cuando estamos en pareja, se necesita un acuerdo, si no, es muy complicado. Entonces aquí, ¿cómo hacemos si nuestra pareja no domina el español? Y dice, no, pero tú le estás hablando en español y yo no entiendo absolutamente nada de lo que estás diciendo. ¿Qué hacemos? Ese es uno de los momentos más complejos cuando inicia a enseñar el lenguaje al bebé, porque pues si tú tienes acostumbrado a tu pareja, que tú te adaptaste a su lengua, a su cultura, Ujú. que es lo que hablábamos en el otro capítulo, que nos sobreadaptamos a la cultura donde vivimos, que es normal durante un tiempo, pero hay que salir de ahí en algún punto. Y cuando salimos de ahí y damos valor a lo que somos y a lo que queremos en nuestro interior, hay que llegar al acuerdo. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento cuando la pareja nos dice, no quiero que hables en esa lengua o no te entiendo? Pues hay que ponerlo sobre la mesa y decir, yo no puedo pasar por encima de lo que soy y por encima de lo que está construido en mi interior para que nuestro matrimonio se sostenga, porque el matrimonio se sostiene únicamente cuando tú haces valer lo que eres, y lo que eres es que eres alguien de otro país, naciste en otra cultura, tienes formas de ver la vida distinta y que pues sí, muchas veces hacemos concesiones por la relación que sea funcional, porque cuando uno tiene una Sí. relación y acuerdos y una asociación, que un matrimonio es una asociación entre dos personas adultas, que hay un sentimiento, sí, claro, hay un sentimiento muy fuerte que hace tomar decisiones, pero que posteriormente se convierte en un camino, en un proyecto de vida. Entonces, en ese proyecto de vida es yo soy esta persona que tiene estas características culturales, tú eres esta persona. Y tú te casaste conmigo teniendo en cuenta que yo era esta persona, yo nunca te dije que yo era otra. Tal vez no lo viste. O tal vez yo no fui suficientemente clara en decirte que yo vengo de un sistema distinto, o yo no lo tenía muy claro también, es válido, pero hay un momento en el que tenemos que ser conscientes de ello. Entonces ahí él tiene que ser consciente que nosotros tenemos un bagaje cultural, una lengua distinta, unas costumbres diferentes, y nosotros tenemos que aceptar que él es parte de otro sistema, de otra manera Ujú. de ver la vida, y tenemos que crear una nueva forma de vivir en esta familia, con ese nuevo ser que llegó. Claro, cuando hablamos de matrimonio, hablamos de matrimonio en sentido amplio, ¿no? O sea, no solamente cuando se casan, sino también Sí, cuando viven juntos, cuando procrean, vamos a decirlo así, mejor dicho, estamos haciendo los acuerdos con el papá. asociación, bueno, Exacto. asociación, claro. Bueno, nosotros hablamos así porque obviamente nosotros tomamos la decisión de casarnos de manera legal, no tanto por la iglesia o la que sea, sino simplemente de contrato, porque un matrimonio es un contrato de Exacto. asociación más que cualquier otra cosa. Y hay otros tipos de contratos, que ya sabemos que el contrato de unión marital de hecho, de aquí en Pax se llama en Francia el Pax, en Estados Unidos también existe, en fin. Una unión de hombre y mujer. Entonces, Gaby, ¿qué hacemos si nuestro esposo se siente aislado o se siente así como que no hace parte de esa relación entre ese bebé y tú, que no puede interactuar contigo porque tú estás hablando en otro idioma? Claro, es que nosotros no podemos hacer nada para que el otro se sienta bien o se sienta mal. En Exacto. nosotros no está la responsabilidad, en nosotros no está la responsabilidad de que él se sienta bien o se sienta mal. Es cuestión de cada quien. Total, Eso es autonomía propia. Nosotros no somos total. responsables de los sentimientos de otro adulto, ¿ok? Entonces, como nosotros no somos responsables de los sentimientos de otro adulto, tenemos conversaciones donde tú le dices, aquí nadie está contra ti, aquí tú no estás contra mí, aquí simplemente queremos que esto funcione, la educación
situación de este chico, como me gustaría hacerlo a mí, como te gustaría hacerlo a ti. Entonces, si chocan, pues encontramos un camino y si están de acuerdo, pues el camino es más facilito. Pero en Claro. principio, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, así como él no tiene responsabilidad en nosotros, nuestros sentimientos. Lo que pasa es que estamos muy mal educados en cuestión emocional, pero si nosotros tenemos esa madurez de entender que nadie es culpable de nada, solo cada uno es responsable de sus propios. Madre el perro. Entonces, simplemente es volverlo a hablar con él, cada uno exprese obviamente sus frustraciones y que cada uno se haga responsable de sus decisiones. Así es, a mí personalmente me costó muchísimo tiempo entender. Y que si esto puede ayudar a muchas personas a entenderlo más rápido, Le pues podemos ahorrar 10 años de lágrimas. exacto, sí, esto ahorra tiempo, porque nosotras no somos responsables de lo que ellos puedan sentir a ese tema, ¿no? Si yo le estoy hablando en español y tú no entiendes, pues o tú haces un esfuerzo por entender, o no te preocupes, yo no le estoy hablando mal de ti, yo no estoy diciéndole cosas feas, simplemente es una relación que estoy teniendo con mi bebé, porque yo estoy Ujú. creando vínculo y así es. Entonces, nosotras decidimos continuar a hablar en español y ese bebé empieza a crecer. Digamos que van a la guardería, pero el idioma mayoritario es el que le está transmitiendo la mamá, el idioma emocional. Cuando llegan a la guardería, pues ellos empiezan a asimilar otros idiomas, el idioma social. El niño empieza a tener palabritas, claro, también es el idioma del padre normalmente, y ahí el niño o la niña empiezan a hablar y ahí empieza el bilingüismo, el verdadero bilingüismo. En la casa también lo hay, porque el papá se va a comunicar también con su bebé, pero depende con quién pase más tiempo, el niño va a tener más palabritas, porque en ese momento en el que estamos son palabritas. Pero el niño ya empezó a crecer y ya va a entrar al colegio. Sí, estamos hablando de la educación europea que comienza a los 3 años, ¿no? Porque en Estados Unidos es a los 6 años, es otro punto. Ah, Pero de todas formas ahí hay que tener en cuenta los 2 métodos principales que hablan los grandes expertos en bilingüismo infantil. Uno es el famoso OPOL, o sea, cada padre le habla la lengua que le corresponde y esa es una de las formas que funciona. Según los estudios científicos dicen que este tiene una eficacia de más o menos el 70% para un bilingüismo eficaz a la hora adulta. Y el segundo método es el que la lengua minoritaria se hable en casa, porque sabemos que está la minoritaria y la mayoritaria. Entonces, esta lengua minoritaria, pues es la que se hace un acuerdo con el papá. Si el papá habla la otra lengua, entonces se hace una especie de búnker donde en el lugar solo se habla la lengua, una de las lenguas, que es el español en nuestro caso. entonces, aquí cuando hablamos de lenguas mayoritarias y minoritarias, lo primerito que hay que decirse también es no sentir culpa por ser minoritario, porque es una realidad. Es la lengua minoritaria, no es una lengua social. Mi hijo cuando sale de mi casa no va a comunicarse en mi idioma, pues porque sencillamente no es la lengua social. Entonces no hay que tener ese, ay, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? Y cuando ellos nos responden en la lengua mayoritaria, está bien también. No te están diciendo, ay, yo no quiero hablar tu idioma. No, eso está en nuestra cabeza. Los niños en realidad no están pensando en absolutamente nada hasta cierta edad, porque ya cuando entran los 6 7 años ya es diferente, pero ya hablaremos de eso. Pero lo que pasa es que los niños, ellos son prácticos, pragmáticos, y como decíamos, el cerebro lo que siempre va a querer para cualquier ser humano es ahorrar energía y no complicarse la existencia porque eso le genera un gasto energético muy grande. Entonces, un niño que la mamá entiende la otra lengua, pues ¿para qué se va a poner a esforzarse? Entonces, por eso es que el tema de los métodos es justamente, aunque el niño te responda en la otra lengua, tú le sigues respondiendo en tu lengua natural, en tu lengua materna. Entonces, exacto. Y si podemos hablar de 5 errores básicos, el primero y el más grande es, el niño sabe que tú hablas el idioma mayoritario y nosotras nos ponemos en la posición, no te entiendo. Claro, grave error. Entonces, ¿eso qué pasa en el cerebrito del niño? Él dice, ¿y este está atentando contra mi inteligencia? Yo sé que tú entiendes, ¿cómo así que no entiendes? Entonces, hay como una barrera que se pone y estás pretendiendo que yo hable en otro idioma que me cuesta porque es un esfuerzo mental que tengo que hacer. Algo que genera rechazo. Cualquier situación que genera rechazo, pues automáticamente tú tiendes a alejarla y alejarte y a decir, ¿por qué algo que me genera un esfuerzo, por qué tengo que hacerlo si hay la posibilidad de hacerlo más fácil? Y sobre todo que mi mamá me está mintiendo, porque yo sé que sí estás entendiendo. Entonces, el aprendizaje es solo asociación. Hacer
La asociación entre no te entiendo, entre la mentira, entre estás pretendiendo que yo crea que tú no entiendes, es como una contravía. Ujú. Entonces, ese es uno de los primeros errores. Otro error es también, como tú bien lo decías al comienzo, es que nuestro idioma hace parte de nosotras y es muy emocional. Si nos pegamos, si tenemos cualquier tipo de emoción, felicidad, El primer tristeza, impulso, la primera respuesta que viene de forma innata, instintiva, es en español. en tu lengua materna, sí, siempre. Sí, en tu lengua materna. Y entonces que cuando tenemos hijos, ellos nos hacen ver nuestras cosas hermosas, pero también nuestro lado un poco oscuro en donde nosotras podemos ser o estar bravas o querer, ¡ah! ¿Y cómo va a salir eso? Eso no nos va a salir en el idioma extranjero, nos va a Si salir tú en tienes u español. si tú tienes una conexión con tu emoción, eso sale en español, claro. Y los niños, tus hijos propios, te hacen conectar con tus emociones más profundas, porque son el espejo principal de cualquier ser humano. Y ahí cuando vemos que todas las cosas negativas, entre comillas, porque no podemos entrar en que la rabia es una emoción negativa, no, hace parte de nosotros. Pero claro, ¿qué le estamos diciendo? No, tal cosa, siéntate, naná, con una emoción muy fuerte en donde él no se va a sentir bien. Y si solamente él asocia, volvemos a la asociación, si él asocia la emoción en donde me regañó, qué tal cosa, no, 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 y es lo único que nos sale en español, pues la asociación del niño va a ser eso. Y qué pereza Ujú. hablar en un idioma en donde solamente son regaños, gritos y cosas Es hartas que o igual ahí madrazos. vale la pena hacer un paréntesis. Cuando uno quiere tener un hijo, hay que tener, pues, unos diálogos previos con la ojalá. Si no se dio, cuando ya van a ser. ¿Y qué se habla en esos acuerdos previos? El idioma, pero antes que el idioma se habla la manera como vamos a querer criar a ese ser humano. Claro, muchas veces el problema es que eso no sale sino hasta que nacieron, tantos contextos que pueden suceder. Pero lo que es, o sea, eso va paralelo, el tema del bilingüismo con el tema de la forma de crianza, o sea, no se puede excluir uno del otro, porque tiene que ser unos acuerdos que se hacen al mismo tiempo, porque tienen la misma repercusión a futuro para el niño. Si tú tienes una visión de lo que quieres instaurar en tu hogar, unos valores, una forma de ser, una manera, porque de hecho de eso se trataría la manera ideal de que uno pueda construir una familia a su gusto. Es que todo va unido, no podemos desligarlo. Entonces vamos con el siguiente tip. El otro es imponer. Eres tú la mamá, Ujú. tú impones. Tú impones lo que quieras. El cuento de la noche es en español. Los muñequitos animados, las películas. Hay rutinas específicas, hay rutinas claras. Es más como, No. es muy importante que el español sea parte de nuestra vida. Sabemos que el 70% del día va a estar en francés o en inglés o en alemán o en chino. Para Exacto. que una lengua pueda instalarse en un hogar, tiene que haber al menos 30% diario en la baños, en la ducha de la noche o en la mañana, se habla en español. O en las historias de la En noche, las que generalmente historias. cuando son pequeños. Es lo que más uno utiliza, porque ahí se va mucho vocabulario y tiene que volverse un ritual. Son rituales que tú debes convertir en forma amorosa, de forma divertida, que el niño tenga ganas. Primero, porque los niños siempre van a tener ganas de compartir con sus papás, así sea un rato, lo mismo que sea. Sí. Si tienes, aunque sea solo una hora para compartir con tus hijos al día, que sea ese momento en el que se transmite eso. Entonces, lo que tú dices, generar rutinas claras y específicas donde solo sea el español, sea la ducha, sea la hora de comer, y que si el esposo está ahí sentado y dice, y tú le estás diciendo, amor, pásame la sal al niño, y el esposo dice, ¿qué estás diciendo? Yo estoy diciendo que en inglés, en francés, que me pase la sal, pero en inglés y en francés. Y listo. La traducción simultánea es lo que ayuda cuando la otra pareja no habla la lengua, pero la tiene que integrar, que siempre van a haber dos lenguas. Esa es la otra. O sea, cuando yo hablo de imponer, realmente es eso. Es de no dejarse ir por la facilidad. ¿Por qué? Porque es que el niño va a decir, ay, no, qué pereza. ¿Por qué? Porque entonces como lo que ya habíamos hablado, es como si la lengua mayoritaria fuera la autopista y y el idioma minoritario fuera el camino destapado. Que muchas veces sí. Es que es así, o sea, entonces dicen, no, porque es más chévere ver unos muñequitos animados y que sea directo, la información va directa. En cambio, por el camino destapado, ahí es complicadito, no lo entiendo todo, me da, bueno, pero cuando uno lo propone desde el amor, desde el buen trato, desde mira lo chévere, nos vamos a divertir. Hay que traspasarlo como algo que sea atrayente para un niño. Claro, sí, porque es que si nos ponemos, no, aquí esto Sí. es solo en español porque no se puede. Pues Perdiste entonces tu ahí tiempo. estamos nuevamente haciendo el choque.
Y viene la otra parte, digamos, si a ti no te gusta leer, pues no le leas en español. Si te gusta más bien escuchar música, póngale una cancioncita que te guste en español, ¿me entiendes? Si te gusta hacer ejercicio, háganse ejercicios para niños en español. O sea, tratar de pasar la emoción que nosotras tenemos al niño, que nos produce algo positivo en ese momento de compartir. Mm. Porque si a alguien no le gusta para nada la lectura y se pone a leer, eso es lo que el niño va a recibir. Y si te lo lees en español, no va a ser agradable tampoco, porque es que los niños lo primero que se comen antes de la comida, pues es la emoción de los padres. Claro. En la primera infancia y hasta los Y en la 12, 13 segunda y en la años. tercera y hasta en la adultez. Usted va a visitar a su papá hoy y si usted lo va bravo, pues, o a su mamá, usted la ve brava y usted de una va a decir: "Ay, yo no la vengo a visitar hasta que usted esté de buen genio, chao". ¿Quién se aguanta? Porque uno tiene que aguantarse el mal genio de los demás. Claro. Solo los niños están por Entonces, obligación y tú asumes que los niños tienen que aguantarse tu mal genio porque son tus hijos y pues también hay ahí algo que y tampoco. reflexionar. Entonces es esto, todo es emoción, que todo pase por el amor y el buen trato, que la interacción en español realmente de calidad. ¿Y eso qué implica? Que el papá o la mamá no debe mezclar. Y eso es lo más complicado, porque el Ya. niño va a mezclar. Es que el niño mezcle es Claro, normal. eso hace parte Exacto. de los mitos de la que no que muchos pediatras aún que no tienen una actualización dicen que los niños que hablan 2 lenguas se retrasan más en su lenguaje, que no es bueno combinar, lo cual ya No, está eso es mentira. completamente rebatido. Ya los Sí. estudios científicos muestran actualmente que los niños que hablan 2 lenguas tienen una capacidad incluso doble para entender y tienen mucho más vocabulario. Lo que pasa en el cerebro del niño cuando estamos en este proceso de aprendizaje lingüístico es que él no va a aprender las palabras por separado en inglés y en español o en francés o en español, sino que él está aprendiendo simplemente formas de decir la misma cosa de formas diferentes. La mezcla no está mal, porque él está utilizando sinónimos. Entonces, para él no hay un problema. Eso pasará con el tiempo. Esa mezcla no se va a quedar por siempre, salvo que el papá o la mamá mezclen de la misma manera. Y es ahí en donde el esfuerzo mental para el padre de la lengua minoritaria o la madre es muy cansado en realidad, porque entonces tú tienes que tener una conciencia de cómo estás hablando. Y claro, si tú estás en un trabajo de 7 de la mañana a 6 de la tarde en donde estás hablando un solo idioma y llegas a tu casa, vienes con la lengua mayoritaria en ti. Y cuando llegas y vas a hacer ese cambio para tu hijo, tus hijos, te va a representar un esfuerzo grande mental y cerebral y tú ya estás cansada de todo tu día. Entonces, tenemos que crear la conciencia y decir, soy yo la adulta. Yo no le puedo decir a mi hijo, ay, no mezcles, no, porque es que el proceso que él está viviendo es No, diferente al tuyo. y los niños van a mezclar por ahí hasta los 6 Siempre, 7 años y es normal. siempre, exacto, siempre va a haber esa mezcla y no hay ningún inconveniente y no les estás haciendo daño y ellos se van a hacer entender en la guardería o en el colegio. Ellos van a tener los dos idiomas claritos. Él va a poder pedir cosas en la escuela y él va a poder pedirte cosas a ti también. Hay un ejemplo muy bonito que yo hacía mucho con mis hijos y era, el niño pide en francés, digamos, yo quiero du pain, quiero pan. Y entonces, pues tú no le dices, no, no se dice así, ¿cómo se dice? Repite, no, no, no. Tú le tienes que decir, ah, ¿quieres pan? Perfecto, toma, te doy 2 panes. O sea, simplemente se ejemplifica, se modeliza, como siempre, se tienen que modelar los comportamientos correctos sin regañar y explicar y abrir el panorama del vocabulario, incluso para que el niño vea que primero se le entiende perfectamente y segundo, se le da el vocabulario para que lo integre. Y ahí llegamos al quinto, que es el que tú estás diciendo. Somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo. El niño sabe, digamos, estamos viendo el arco iris. Ay, mira qué bonito arco iris, tiene muchos colores. Si quieres crear una interacción, dale una elección limitada. ¿Y cuál es tu color preferido? ¿Cuál te gusta más? Mira, ¿ese azul o el rojo? No le das más elección. El niño va a tener que interactuar contigo. Si te lo dice en el idioma mayoritario, está bien. Ah, ¿te gusta el rojo? ¿Y por qué te gusta el rojo? O sea, tener esa conciencia que todo nos va a servir para interactuar, mostrar que se puede decir de varias maneras, o sea, que él ya lo conoce muy bien en el idioma mayoritario y que también lo puede decir en el idioma minoritario y aceptarle y validarle a él también su cultura y su idioma que es diferente al nuestro y eso es lo que nosotras tenemos que tener en cuenta también. Sí, y cuando llegan los bloqueos en el que el niño por la razón
básica de que quiere pertenecer, y cuando sienten ese temor a no pertenecer al lugar que está, entonces muchas veces se niegan por instinto justamente de supervivencia a la pertenencia. Empiezan a negarse en querer hablar en la lengua. Entonces ahí, digamos, uno de los métodos y los tips que más funciona para estas situaciones complejas es abrir el panorama con otras personas que hablen la misma lengua. Entonces, familias biculturales como la de nosotros, lugares donde se hable el español y haya otros niños. Sobre todo es muy importante que ellos vean otros niños que hablen igual a ellos, porque para ellos es muy raro, porque en mi casa se habla así, etcétera. Eso uno. Y el más maravilloso, importante y que ojalá se pueda hacer una vez al año, mínimo, ojalá, es viajar, obviamente, al lugar donde se habla la lengua, porque es la única manera en que los niños van a interiorizar que sí es importante, que sí es necesario, que sí tiene un sentido, porque es que no tiene sentido uno hablar una lengua que no utiliza, sino con su mamá o en su hogar. Total. Vemos ahí la importancia de la interacción social. Eso es fundamental. El ser humano, ¿por qué desarrolló el idioma? Para poderme comunicar con el otro. Y entonces creamos momentos de comunicación. Eso le va a ayudar muchísimo. Pero digamos, bueno, puede haber personas que no pueden viajar. En este momento hay millones de formas por internet o familia, amigos, momentos, crearse momentos, inventar. Lo más benéfico para los niños, encontrar uno o dos amiguitos que también puedan compartir el mismo idioma. Y cuando hay esa negación, no pasa nada. Cuando están rehusando completamente, dicen, no, yo no quiero hablar ese idioma, no, 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 no quiero escuchar nada, no, no, no me hables, por favor, que no te entiendo. En vez de ponernos en porque nos va a doler, o no, eso depende de la susceptibilidad de cada quien. Sí, Pero, no hay que tomárselo personal, o sea, eso exacto, simplemente es una cuestión del niño y de su desarrollo, eso no tiene que nada que ver con uno. nada que ver con uno y sobre todo poder acogerle ese rechazo y decirle, yo te entiendo, mi amor, yo también quiero integrarme, pero estamos tú y yo, o sea, son equipo, no es soy yo tu mamá y esto te va a servir para el colegio. No, esto no le va a servir para el colegio. O de pronto sí, pero Pues es una de las consecuencias, pero no es el objetivo. no es el objetivo principal. El objetivo principal es poderle transmitir todo eso que nosotras somos, pues como individuos y como seres que venimos con una cultura diferente. Expandir es poderles a ellos expandir su identidad, porque nosotros estamos compuestos de una identidad. En esta tierra todos nos componemos por lo que nos identificamos. Nosotros nos identificamos como biculturales porque vivimos mucho tiempo fuera. Y un niño que nace en dos culturas, pues tiene una complejidad en su identidad. Y eso hay que ayudarlo con Hay que el refuerzo ayudarlo. del porqué, Exacto. de darle un sentido. No es porque mamá habla así, tú también, punto. No, Sí, no, no no, porque sentido. eso no tiene, es que ni siquiera tiene sentido para nosotros, que somos adultas, o sea, eso no tiene sentido. Pues para nosotros lo integramos porque nuestra socio de vida tiene otra lengua, entonces asumimos y decidimos hablar otra lengua y integrarla a nuestra vida. Pero para la familia y la descendencia que queremos tener, el objetivo para ellos es que puedan tener una extensión de su identidad y saber que tienen una fuente identitaria en esta cultura latina y una fuente identitaria en esta cultura americana o europea. Entonces, si eso está claro, el para qué lo hago y el por qué y por qué me hace sentir bien, un compañero va a poder entenderlo, va a poder apoyar, va a que sea una forma de vida en su hogar. Lo que hablábamos de la tercera cultura hace parte de esto, la manera en cómo nos comunicamos, en que valorizamos nuestra lengua, que en este caso es minoritaria, pero la valorizamos y la ponemos en nuestra mesa de comedor, hablamos ojalá en la otra lengua, nos reímos, hacemos chistes, vemos películas en la otra lengua y eso nos hace ver el mundo de forma diferente para nosotras y para los niños y para nuestro compañero que decidió estar con una persona como nosotras, que somos de una Claro. cultura lejana, diferente, con otra lengua y otro bagaje. ¿No? Entonces hay momentos de burlas, porque situaciones hay muchísimas. Cuando los niños se les burlan en el colegio, entonces, y esos son los grandes temores que nosotros tenemos como padres. Pero eso viene mucho de la forma como uno tenga asumida su propio. Exactamente. Si el padre lo tiene asumido, integrado y no tiene ningún complejo, el niño no lo va a tener y las burlas no pueden llegar ni afectar. Pero viene otra parte también de la personalidad de los hijos. Es todo un tema que puede ir ligado. La idea es que nosotros podamos darle las mejores herramientas a nuestros hijos para que ellos se puedan desarrollar libremente en las dos culturas. Y eso Exacto. pasa a través del idioma, que pasa por la emoción, que pasa por el uso, por todo, por la relación con los demás. Es eso, entender
el sentido del por qué hacemos las cosas, no hacerlas por hacerlas, sino que tengan una claridad interna del por qué estoy donde estoy, con quién estoy, la maternidad que ejerzo, por qué lo hago y a qué quisiera yo llegar. Y lo que yo siempre le digo a las personas que me rodean, que en el momento en el que nos estamos muriendo, me siento orgulloso de haberle transmitido a mis hijos esto, o me siento orgullosa de no haberles transmitido esto, porque Totalmente. también somos libres de transmitir lo que queramos, de liberarnos de todas esas ataduras de abuelos, de ataduras de los padres, de las familias, de que usted tiene que transmitir, hacer o decir Sí, no, esto. no, no, no. No, la gran maravilla y ventaja que tenemos al ser personas que decidieron criar sus familias lejos de su casa, de su familia o de origen, es que tenemos una libertad grandísima de crear las cosas a nuestra manera, con el sentido y coherencia que tenemos nosotros gracias al nivel de coherencia que tengamos en cada momento, porque uno va evolucionando. Entonces, si somos conscientes de que la decisión que estamos tomando de querer transmitir lenguaje y cultura a nuestros hijos nos hace a nosotros personas más plenas y felices, hay que con todo hacerlo, y utilizar los métodos y Ujú. hacer un equipo muy grande con nuestra pareja, y eso se va a dar de forma más fácil, siempre. Más fácil, jamás natural. Repetir una lengua en otro lugar, Es muy no es complicado. por osmosis, no es por los niños son esponjas, sí, sí, son esponjas, Sí, pero sí, son sí. esponjas que hay que echarle agüita todo el tiempo porque no Sí. le entra sola. Oh, Entonces, si no hay un trabajo constante, consciente, en equipo, exacto. con ganas, no va a funcionar y tu hijo no va a hablar. La conexión emocional que nosotras podemos tener con ellos cuando llegue la adolescencia, que ya hablará Moni de eso porque su hija ya es adolescente, se puede romper mucho más fácil, porque si de pronto tú no hablas bien la lengua del lugar, es mucho más difícil. Entonces, porque eso se crea en la infancia. Hay una frase muy importante que dice: "La rebeldía del adolescente será paralela y proporcional a la manera como trataste al infante". Entonces, Totalmente. si no hay una base, importante y sólida de la lengua durante los 6 años primeros de vida, la adolescencia, eso se rompe muy fácil. Entonces, ahí está el reto. Es un reto, pero se puede y se puede lograr y se puede disfrutar. En conclusión, el idioma pasa a través de la emoción, de la constancia, de tu identidad, de tu autoconocimiento también, de validar tu cultura, no desfallecer en el intento. Y hay que saber que sí te va a representar un esfuerzo mental y por ende físico. Todo esto va a tener no un final, porque el final no va a haber final, porque eso va a ser a lo largo de la vida, pero No, nos y va a además ayudar no hay, muchísimo. no hay final, porque si eso se sigue transmitiendo, los hijos de tus hijos, si es que deciden tener hijos, van a seguir teniendo ese regalo cultural, porque pues la cultura, una vez más, es identidad, y regalarle un sentido Claro. de identidad a las personas es un regalo, es algo bonito. Es algo muy bonito. Bueno, creo que vamos a dejarlo por hoy así. Entonces, nos vemos la próxima Nos semana. vemos en 8 días con otro nuevo tema de la vida bicultural. Hasta Ok, pronto, chao, chao. chao.